Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de poder compartir su palabra y que sea de bendición para su vida. Usted que está ahí en su hogar, que está en su trabajo, que va en su automóvil, no sé dónde usted pueda estar, pero lo que sí sé es que la palabra de Dios ha de bendecirle. Queremos orar en esta oportunidad por algunos hermanos que están pasando situaciones difíciles y algunos han sido infectados, otros, gracias a Dios, han ido saliendo y esta enfermedad ha servido en ellos para testificar de este Dios grande y poderoso. Así que también queremos tomar sus necesidades y pedirle a Dios, es el único que puede escucharnos y resolver. Y quiero recordarle algo. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, ¿habrá algo imposible para Dios o para mí? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad hermosa que nos das de hablar de tu palabra. Y, Señor, en el nombre de Cristo, te suplicamos por las peticiones, por las necesidades, por aquellos hermanos que están enfermos, aún por aquellos que no te conocen, Señor, que alguien pueda llevarles la palabra en este momento, aunque son momentos de riesgo, pero sabemos que hay hombres jóvenes que, Señor, tú los estás guardando y los estás cubriendo y a través de ellos enviarás tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, que el que se siente debilitado, el que se ha alejado pueda acercarse, Señor, porque no hay otro camino. El único camino eres tú. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Quiero platicar con usted en el primer libro de los Reyes, en el capítulo número 18, de un encuentro tremendo. Aquí es el encuentro de Elías con el rey Acab. Elías estaba siendo perseguido por Acab y Elías estaba viviendo una vida sobrenatural donde Dios lo escondía de sus enemigos. Acab lo buscaba para matarlo porque no le gustaba que la palabra de Dios lo aludía, no le gustaba porque la palabra de Dios le estaba señalando lo que él estaba haciendo. La palabra de Dios le estaba hablando de que él había corrompido al pueblo con la idolatría. La palabra del Señor le señalaba, pero la palabra de Dios nos sigue señalando ahora, no para acusarte, porque el único que acusa se llama Satanás. Si el Señor nos habla a través de su palabra es para que nos volvamos nosotros a Él. Y dice acá, oiga esto. Y sucedió que después de muchos días, años, aquí está hablando de días, 3 años, la palabra del Señor vino a Elías. Y en el tercer año, 3 años, le dijo, ve, muéstrate a Acab y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. No fue que Elías se pusiera a orar y que se cierren los cielos y que después voy a orar y va a llover. No, tenía la dirección de Dios. Porque quiero decirle algo, que los verdaderos profetas de Dios solo hablan cuando Dios lo ordena. No andan buscando gente, sino Dios lo ordena y entonces aquí los verdaderos profetas de Dios traen la palabra. Por eso dice aquí la palabra que sucedió que después de muchos días, muchos días, no había palabra. No había lluvia. La palabra del Señor vino a Elías en el tercer año y le dijo, ve, muéstrate a Acab y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. No había lluvia, tampoco había palabra, había un caos espiritual. Pero viene el Señor y quiere mandarle bendición a Israel. Quiere bendecir también a Acab porque no quería matarlo, sino que viniera a un arrepentimiento. Y entonces esto ya estaba predicho. Quiero compartir con usted
en un pasaje de Deuteronomio capítulo número 28. Yo aquí por eso tengo esta Biblia para leerle a usted y usted que oiga. En el capítulo número 28 vamos a buscar el versículo número 12. Permítame acá. Dice aquí la palabra, pero mejor quisiera leer desde el 11. Y el Señor te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu suelo, en la tierra que el Señor juró a tus padres que te daría. Acá vivía en Canaán. Bueno, abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos, oiga, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano, y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Y te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola, solo estarás encima y nunca estarás debajo, si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que te ordeno hoy, para que los guardes cuidadosamente. No te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras otros dioses y servirle. Mire, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Bueno, y hay un cúmulo de maldiciones que no quiero yo entrar en esto, sino lo que yo quiero acá es que el Señor iba a mandar bendición. Usted sabe que la lluvia ha sido de grande bendición. Y usted dirá, sí, pero es que aquí acaba de haber una lluvia y un río se salió, hizo estragos, inundó. Bueno, la naturaleza misma ha cambiado por el pecado, por las consecuencias que el hombre ha hecho tantas cosas, ha deforestado, ha desviado ríos y entonces ha desviado sus cauces y ha hecho un montón de cosas que han cambiado la naturaleza, porque en el libro de Romanos, en el capítulo 12, dice que la naturaleza misma gime, esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando los hijos de Dios se manifiesten, la naturaleza misma también será cambiada y volverá al estado que el Señor le había dado. O sea, la naturaleza misma. Y entonces, por eso el Señor dice, enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Mire, también la lluvia significa palabra. Entonces, en ese tiempo no había palabra. En ese tiempo no solamente no había lluvia natural, sino que no había palabra, había un caos espiritual, pero Dios en medio de todo esto. Esto nos está haciendo meditar a los que predicamos de la palabra del Señor, porque el Evangelio no es solo predicar. El Evangelio es vida y es vida en abundancia. Y entonces aquí Elías viene y Dios lo llama y le da, porque le da la palabra y le cuenta qué es lo que va a pasar. Por eso los verdaderos siervos del Señor saben qué es lo que está pasando ahora. Y cuando yo le digo lo que está pasando ahora, es de un orden espiritual, primeramente, y naturalmente nos afecta en lo físico. Y entonces Elías fue a mostrarse a Acab y el hambre era intensa. Había mucha necesidad en Samaria, no había lluvia, había pobreza. Y entonces Acab llamó a Abdías. No por gusto lleva ese nombre, este hombre, Abdías, porque Abdías significa siervo de Jehová, que era, oiga, mayordomo de la casa, y Abdías temía
en gran manera al Señor. O sea, lo amaba. Era un hombre reverente a las cosas del Señor. Pues sucedió que cuando Jezabel, oiga, Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Abdías tomó 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en una cueva y los sustentó con pan y agua. Mire, Jezabel es una potestad. Recuérdese que estamos aquí en el primer libro de los Reyes y si nosotros leemos en Apocalipsis nos habla de una profetisa llamada Jezabel, que volvió a aparecer en los últimos tiempos, porque Jezabel no es solamente un nombre, sino es una potestad. Jezabel, ¿qué fue lo que hizo? Destruyó a los profetas del Señor, porque es un poder, quería acallar la voz de Dios. Jezabel significa la falsa doctrina. Jezabel son estos profetas que andan por todos lados hasta repartiendo tarjetas y diciendo mentiras que la gente muchas veces cree, porque Jezabel significa una falsa doctrina que destruye a los profetas. Con esa falsedad quizá empezaron bien y poco a poco los va destruyendo esta doctrina jezabélica. Por eso aquí la palabra dice que destruyó a los profetas. ¿Por qué destruyó a los profetas? Porque en este tiempo en el cual nosotros estamos hablando, no había Biblia, no había Nuevo Testamento, solo había quedado, se regían por la ley, por los primeros 5 libros de Moisés o atribuidos a Moisés. Entonces no había una Biblia y entonces Dios hablaba por aquellos hombres llamados los profetas, que Dios escogía para que llevaran su palabra, pero no eran profetas que hablaban todos los días, pasaban tiempo. Y el Señor, por eso, cuando leímos nosotros aquí, dice, pasaron después de muchos días, 3 años. Vino la palabra del Señor a Elías. Y entonces los profetas también a la palabra le llamaban carga. Una carga que les habían puesto, que tenían que descargarla cuando hablaran. Y entonces dice que Acab llamó a Abdías, que era mayordomo de la casa de Abdías, y Abdías temía en gran manera al Señor. Abdías es prototipo del remanente de gente que cree al Señor, que cree en la palabra de Dios. Es un remanente. Hoy hay muchísimo evangelio y la gente cree que estamos ganando muchas almas y muchos adeptos. Ojalá así fuera. Pero hemos tenido que meter una doctrina que se llama la doctrina de la prosperidad, y tampoco no estoy haciendo de la pobreza una doctrina, pero el Señor vino a proponer su palabra. Y entonces aquí viene y el Señor quiere que le hable a ese remanente. Y sucedió pues que Jezabel, ¿qué hizo Jezabel? Destruyó a los profetas del Señor. ¿Cómo destruye a los profetas del Señor ahora Jezabel? Prosperándolos. Estos hombres llegan a las iglesias y hay que recibirlos como que son presidentes. Oiga, este profeta tuvo que esconderse en el río Querit. Este profeta más adelante vemos que tuvo que irse a esconder a una cueva y Dios lo buscó en esa cueva para dar su palabra. Hoy los profetas de este tiempo son totalmente distintos, y por eso dice aquí que sucedió que cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor. ¿Por qué la destrucción de los profetas de Dios? Porque Satanás quiere acallar la voz de Dios, pero la voz de Dios jamás será acallada. Y Abdías tomó 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en una cueva. Mire dónde vivían, escondidos. ¿Conoce usted profetas ahora que vivan escondidos? No.
Si hasta se toman fotos para andarse enseñando quiénes son ellos. Por eso dice aquí que los verdaderos profetas del Señor están escondidos. No son sajorines. No hay que ir a tocarles la puerta para decirle, mire, fíjese que tuve un sueño, ¿usted qué dice que es? No. Los verdaderos profetas del Señor están ahora, ¿sabe para qué? Para amonestar a los pastores, para amonestar a los apóstoles, para amonestar a los maestros, para amonestar a los evangelistas, para amonestar a todo aquel que no está haciendo bien las cosas. Y por eso dice aquí la palabra que los escondió en una cueva y los sustentó con pan y agua. ¡Qué maravilloso! Pan significa la palabra y el agua significa la vida del Espíritu. Y estos hombres estaban siendo llenos de la palabra, sustentados, porque la palabra te sustenta, porque el Espíritu Santo te da vida. Y por eso dice, por eso la iglesia de Cristo tiene que ser sustentada con pan y con agua. Y ahora, además del pan y del agua, nos dan el vino. ¿Por qué? Porque ese vino dentro de nosotros se vuelve una fiesta. Y aunque haya escasez, y aunque hayan luchas, y aunque hayan tribulaciones, usted ve manos levantadas, glorificando el nombre del Señor y diciendo aleluya. Y entonces Acab dijo a Abdías, salieron a buscar a Elías. Ve por la tierra, a todas las fuentes de agua y a todos los valles, quizá hallaremos hierba y conservaremos con vida los caballos y los mulos y no tendremos que matar parte del ganado. Dividieron la tierra entre ellos para recorrerla y Acab se fue solo por un camino y Abdías se fue por otro. ¿Por qué? Porque hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero son caminos de muerte. Abdías fue por el camino correcto. Y cuando Abdías iba en el camino, he aquí, ¿sabe quién apareció? Elías. Le salió al encuentro, Abdías lo reconoció y cayó sobre su rostro y dijo, ¿eres tú, Elías? Oiga qué reverencia, mi señor. ¿Acaso sabes quién soy? Abdías sabía que este era un hombre de Dios. Y él le respondió, yo soy. Ve, oiga, oiga este profeta. Ve y di a tu Señor, no le dijo, ve y decirle es hijo del diablo, no. Ve y dile a tu Señor, aquí está Elías. Y dijo Acab, ¿qué pecado he cometido? Que entregas a tu siervo en manos de Acab para que me mate. Porque Elías vivía sobrenaturalmente. Acab, creo yo que había dado hasta recompensa porque Elías se buscaba y llegaba gente a decirle, mire, Elías está en tal lado. Y cuando Acab llegaba con sus soldados, Elías ya había sido trasladado a otro lado porque vivía una vida sobrenatural. Así vivimos hoy los hijos de Dios, una vida sobrenatural. Y entonces, oiga, por eso dice, ahora ve, di a tu Señor, aquí está Elías, y sucederá que cuando te deje, el Espíritu del Señor te llevará a donde yo no sepa. Oigan lo que le estaba diciendo. Así que cuando yo vaya y se lo diga a Acab y él no pueda encontrarte, me matará, aunque yo, tu siervo, he temido al Señor desde mi juventud. Yo desde joven he sido reverente al Señor y creo en este Dios tan grande. ¿No le han contado a mi Señor lo que hice cuando Jezabel, oiga, mató a los profetas del Señor? Vuelvo a decirle que Jezabel es una potestad que mata a los siervos del Señor. Escondí a 100 de los profetas del Señor de 50 en 50 en una cueva y los sustenté con pan y agua. Estos eran los fieles que conservaban la doctrina. Ejemplo, los recabitas. Usted sabe que los recabitas, su padre les enseñó que no bebieran vino. Y un día el Señor le dijo, ve con los recabitas, con los hijos de Recab, y diles que tomen vino. Y llegó Jeremías, porque era una prueba que Dios quería que Jeremías viera. Y llega con los hijos de Recab, Jeremías, y les dice, miren, tómense un subidito. Y dijeron, desde nuestra juventud
jamás hemos tomado vino y nuestro padre nos enseñó que nos guardemos de eso. Por lo tanto, no tomaremos nosotros de ese vino. Jeremías se quedó maravillado. Por eso aquí hablamos de fidelidad, que conservan la doctrina. Ejemplo de los recabitas. La doctrina de fulano, la doctrina de sutano, por no mencionar nombres. No es la doctrina. No es la doctrina del apóstol fulano, no es la doctrina del apóstol sutano, no es la doctrina del pastor tal, no es la doctrina de tal misión, es la doctrina del Señor. ¿Y dónde está esa doctrina? Aquí en la palabra de Dios. Puede ser sustentada. Y entonces dice aquí la palabra, ahora dices, ve, di a tu Señor, aquí está Elías, entonces me matará porque cuando yo venga aquí, tú ya no estás. Y Elías dijo, vive el Señor de los ejércitos, delante de quien estoy, que hoy ciertamente me mostraré a él. Abdías fue al encuentro de Acab y le dio aviso, y Acab entonces fue al encuentro de Elías. Oiga esto. Y sucedió que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo, ¿eres tú el perturbador de Israel? Oiga, qué descargo. Así es nuestra vida muchas veces. Cuando las cosas no nos salen bien, cuando viene una necesidad, cuando viene un problema a nuestra vida, nosotros empezamos a buscar culpables. Acab no quería reconocer que por su idolatría, que por haberse unido con esta mujer llamada Jezabel, por haber permitido la idolatría, ahora estaba en unas verdaderas batallas espirituales, escasez, hambre, enfermedad. Y entonces, oiga, acá dice, cuando Acab vio a Elías, dijo, ¿eres tú el perturbador de Israel? Porque muchas veces nosotros buscamos a quien echarle la culpa. ¿No le ha pasado eso a usted? Que a veces usted, ya viste, por tu culpa nos pasó esto, ya viste, por tu culpa estamos así. No, escudriñémonos nosotros, escudriñémonos. Puede ser que por nosotros mismos, para enfermarnos tenemos que abrir una puerta, para enfermarnos tenemos que salir, para enfermarnos tenemos en este momento, si esta es una prueba para nosotros los cristianos, de aislarnos, de creer en la palabra del Señor, de estar en nuestros hogares, de estar en nuestras casas. Por eso hay cristianos que se han contaminado, porque así como hay cristianos que hacen caso, hay cristianos que no hacen caso, mire, se ponen un manto y creen que con ese manto están inmunizados. ¿Sabe cómo hacemos? Como los amuletos que usábamos antes. Usábamos una cruz aquí para que esa cruz nos sirviera de amuleto y nos guardara. No sabemos que la cruz es un símbolo de maldición, pero Cristo Jesús vino a quitar todas las maldiciones. Y lo primero que hizo Acab, decirle a Elías, ¿eres tú el perturbador de Israel? Y entonces Elías le respondió, yo no he perturbado a Israel, sino que tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y habéis seguido a los Baales. Y sabe una cosa, a Acab le iba bien, Acab tenía comida, Acab tenía prosperidad, Acab tenía muchas cosas. No era el rey, pues. Le iba bien, tenía prosperidad, pero el Señor estaba en contra de él. Israel, especialmente este hombre, no entendía que Dios estaba tratando a través de una sequía. Y la sequía, ¿sabe qué representa? La falta de la palabra de Dios. Y cuando no hay palabra de Dios, falta la comunión, hay dureza de corazón, hay esterilidad en tu devoción. Y entonces esto era lo que estaba pasando. Ahora entonces Elías le explica, tú eres el culpable.
porque tú has desviado al pueblo y has permitido, pero a él le iba bien. Acuérdense que acabamos de leer de que él iba con Abdías buscando alimento para los animales que tenía, para los caballos. Tenía prosperidad, le iba bien. Y entonces viene y le dice, ahora pues envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo. Monte Carmelo, le vamos a poner entre paréntesis el monte de la definición. ¿Por qué el monte de la definición? Porque esta pandemia nos tiene que llevar a definirnos. A definirnos. ¿Sabe cómo estamos los cristianos? Ahogados. Porque queremos que se abran las iglesias. Y cuando estaban abiertas nosotros mismos ni llegábamos. Ahora los cristianos quieren cena del Señor, hasta por correo quieren que se las lleven. Y cuando había cena del Señor no se reunían. La cena del Señor es una bendición, primero para honrar a Dios y al Hijo de Dios. Y segundo, para bendición de nuestra vida. No es un amuleto. Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia, 70 años cautivos. Estudie la palabra, miren el libro de Daniel, miren los otros libros. ¿Cuántas veces celebraron la cena del Señor? Ahora estamos en una batalla, pero el Señor nos dará la victoria. Llegará un día que nosotros vamos a ser como el salmista. Y que cuando vayamos a hacerle culto al Señor, seremos como los que sueñan. No daremos crédito. Habrá reunión otra vez. Alabaremos al Señor. Nuestra lengua, nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. Y habrá un cántico nuevo y diremos, grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros. A tu lado verás, quizá ya no encuentres al hermano que frecuentaba sentarse a la par tuya. ¿Por qué? Porque tal vez se lo llevó esta pandemia o tal vez se lo llevó el mundo. Pero los que perseveren y los que perseveren hasta el fin, dice la palabra, estos serán salvos. Señor, seguimos creyendo en ti. Un profeta de Dios, un hombre, mandó a reunir, oiga, a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de la Acera. ¿Y dónde comían esos hombres? A la mesa de Jezabel. Los profetas. Hay profetas que están comiendo a la mesa de Jezabel. Jezabel es la falsa doctrina. Es diciendo mentiras. Diciendo cosas que no son una verdad. Y entonces ahí iba a haber una reunión. Manda a reunir a todo Israel en el monte Carmelo, porque el monte Carmelo es el monte de la definición. Es el monte, así como Horeb era el monte de Dios, el monte de la ley, el monte de la prueba. Monte Carmelo, el monte de la definición. Era el pueblo que se tenía que definir. Ahora, este es el momento de definirnos. Este es el momento en cuanto nosotros tenemos que honrar y glorificar el nombre del Señor. Porque Dios quiere que nosotros volvamos a nuestro primer amor. Recuerdo, dice en Jeremías capítulo 2, el cariño de tu juventud, cuando me seguías por tierra no sembrada, por donde no había nada. Yo era el deleite de tu corazón. Pero poco a poco se fue perdiendo eso en Israel, como se ha ido perdiendo en nosotros.
ese fuego, como se ha ido perdiendo. No es que hagamos más adeptos, no es que agarremos a bibliazos a la gente. Que miren la conducta que nosotros tenemos, que miren el gozo, que miren la alegría que tenemos nosotros y que digan, mire, ¿y usted por qué vive así? Porque tengo a un Dios vivo y santo. En el nombre de Jesús, te bendigo en este día, te bendigo en este momento, en el nombre de Cristo, y que el Señor sea tu proveedor en esta oportunidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Y amén.